Bueno, espero que les haya gustado el café y que lo hayan aprovechado para interactuar con el resto de los presentes. Y ahora, en la sesión 3, tenemos una charla magistral que va a dar el profesor Rafael Luque, que trata sobre las ventajas medioambientales y económicas del uso de biocombustibles procedentes de residuos. El profesor Luque es profesor de la Universidad de Córdoba y subdirector del Departamento de Química Orgánica de esta universidad. Ha publicado 350 publicaciones, 3 patentes y 8 libros. Es editor en jefe de la Journal of Molecular Catalysis del CEBIER y también miembro de la junta editorial de distintas revistas europeas y americanas. Entre los premios más recientes que ha recibido está el premio Marie Curie del Instituto Andaluz de Química Fina en España, que fue en 2011, el premio Green Talents del Ministerio Federal de Educación e Investigación en Alemania, también el 2011, el premio TR35 España de la Technology Review en 2012, el premio del MIT como uno de los 10 mejores jóvenes emprendedores de España en 2012, el premio de la Royal Society of Chemistry de Reino Unido de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Energía. En 2015 recibió el Luxiaxi, docente de la Facultad de Química e Ingeniería de la Universidad de Xiamen en China, y más recientemente ha recibido el premio de la Conferencia de Química Sostenible e Ingeniería de la American Chemical Society en 2018. Le damos la palabra al doctor Rafael Luque. Muchas gracias, Carmen, y buenos días a todos. Gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar hoy con todos ustedes aquí, comentándoles un poco sobre las posibilidades que tiene el uso de algunos residuos relacionados con aceites de fritura y de desecho para la producción de biocombustibles, particularmente enfocado en el caso práctico de Andalucía. Antes de empezar, pues bueno, me gustaría agradecer obviamente a Paloma y a Carmen por la invitación hoy para poder estar aquí, y también darle mi más sincera enhorabuena y felicitación a todos los componentes del proyecto, que me parece muy innovador e interesante, particularmente para el caso andaluz, porque como voy a mostrar en la transparencia, pues el caso de los aceites de fritura y de desecho, pues es un problema medioambiental significativo, bastante importante en el sur de Andalucía. Bien, si consigo que pase la transparencia, vale, perfecto. Tienen ustedes la primera transparencia, un índice de lo que va a ser más o menos mi charla. Voy a comenzar, como me suele gustar, de una forma poco convencional la charla, con una introducción que, bueno, que espero que le haga reflexionar y pensar sobre el futuro no solo de nuestro país, sino de la civilización actual y obviamente para el futuro. Continuando con el concepto de valorización. Sobre los tipos y aplicaciones de biocombustibles, pues bueno, creo que la mayoría de ustedes están bastante acostumbrados a una serie de términos que voy a emplear, comenzando con el de biocombustibles, así como muchos de los biocombustibles que actualmente se encuentran o se pueden producir mediante diferentes tecnologías. Una serie de generalidades, continuando con una legislación breve para que veamos un poco hacia dónde se dirige este futuro de los biocombustibles y su producción tanto nacional como a nivel andaluz, para posteriormente pasar a comentar el caso del biodiesel. En una charla de 30 a 40 minutos, pues obviamente no puedo entrar en mucho más detalle que describir la producción, generalidades y ventajas e inconvenientes de producción de biodiesel mediante diferentes tecnologías y utilizando también diferentes materias primas. Y no puedo, obviamente, extenderme a bioetanol y a otro tipo de biocombustibles. Y finalmente, pues bueno, espero que les pueda convencer del potencial de los aceites usados para la producción de biodiesel y de biocombustibles, que voy finalmente a ilustrar con un par de ejemplos y finalmente unas conclusiones en las cuales pues espero que podamos discutir, si ustedes tienen alguna pregunta en más detalle. Bien, en los tiempos que corren,
pienso y estoy realmente convencido que el silencio es oro. Así que voy a pasar una serie de imágenes para que, bueno, les permitan un poco reflexionar y en todo caso no duden en buscarme luego después a la hora del buffet, que creo que hay un buffet, ¿no? Para comentarme qué le han evocado a estas imágenes o si quieren algún tipo incluso de curiosidad, porque muchas de ellas las he hecho yo personalmente. ...30 segundos en silencio creo que dan para mucho. Pero en definitiva, el modelo que creo que está bastante obsoleto de la actual sociedad de producir, usar y tirar, precisa de un cambio de chip, de un cambio de estrategia y de un cambio de mentalidad. Que yo pienso que realmente es lo que este proyecto pretende. Y es una cosa que más me ha gustado desde el punto de vista del concepto que se pretende desarrollar como parte de este proyecto. No solo las 3 R, reducir el uso, reutilizar y reciclar también aparte, que obviamente me gustan porque mi nombre empieza por R, pero yendo más allá de este tipo de reuso, de reducción, de reciclaje, el concepto de valorización, que es lo que este proyecto realmente pretende. Demostrar a la sociedad el potencial uso de un residuo que está muy ampliamente extendido en el sur de España, en la comunidad andaluza, siendo Sevilla, como van a ver ustedes en otras transparencias, una de las ciudades que más residuos genera de estos aceites de fritura y de desecho. Y la posibilidad de convertirlo en algo que tiene, no diría un alto valor, pero cierto valor. Y al mismo tiempo solucionar un problema medioambiental que está ocasionando este tipo de residuos. Con lo cual, nosotros en principio queremos estar en la parte superior de la pirámide que muestra la transparencia, en ese concepto de valorización, el concepto de waste to wealth, de un residuo a riqueza, la posibilidad de crear riqueza a partir de valorización de este tipo de residuos. De tal forma que, bueno, los intereses de nuestro grupo de investigación de la universidad, de una de las spin-offs que les voy a describir como ejemplo práctico y otra que posteriormente creamos, así como otro tipo de iniciativas también empresariales que hemos creado en diferentes países, en Inglaterra, en China y en Sudamérica. Realmente intentamos ese aprovechamiento desde el punto de vista de valorización de residuos para producción no solo de biocombustible, que es el caso que nos atañe, el biodiesel, pero también de otros compuestos de alto valor añadido. En muchos casos estamos hablando de compuestos químicos que tienen mucho más alto valor que un biocombustible y que tienen muchas diferentes aplicaciones para disolventes, para polímeros, para compuestos incluso intermedios para farmacia y también de materiales, como no. También tenemos otro tipo de residuos a partir de los cuales podemos derivar materiales. Y algunos de ellos, de hecho, se han comentado brevemente. Me gustaría escuchar las ideas que podrían ustedes tener en relación a la valorización de la surrapa, que es uno de los subproductos que se ha comentado en las presentaciones anteriores del proyecto. Bien, con respecto a los tipos y aplicaciones de combustibles o de biocombustibles, pues bueno, creo que ustedes están bastante familiarizados con términos como bioetanol y biodiesel, por supuesto, como el biogás, como el biometanol o el biodimetiléter, o otro tipo de biocombustibles que están ganando, pues digamos, terreno a biocombustibles tradicionales, los denominados de primera generación, que ahora comentaré también y haré un par de menciones al respecto,
como por ejemplo el hidrobiodiesel, que normalmente se produce mediante hidrogenación o hidroisomerización de este tipo de aceites de desecho o incluso de grasas animales, que también se puede utilizar en motores diésel, que actualmente se está empleando como mezclas directas en gasóleo y que está parcialmente reemplazando al biodiesel. Y otro tipo de biocarburantes, obviamente, como el bio-LPG y otro tipo de carburantes de biorefinería que también pueden tener algún tipo de futuro en la utilización de este tipo de biocombustibles. Con respecto a denominaciones, con respecto a clasificaciones de este tipo de biocombustibles, bueno, he incluido esta transparencia como uno de los mensajes a la audiencia y demás. Biocombustibles de primera, bueno, biocombustibles de primera generación, biocombustibles básicos, de segunda, de tercera, de cuarta generación, realmente son términos que yo particularmente no comparto y no apoyo. Para hacerlo de una forma más simplificada y más general, podríamos hablar de biocombustibles básicos de primera generación y biocombustibles avanzados, a los cuales entrarían todo este tipo de biocombustibles que están diferenciados desde el punto de vista de la materia prima, porque están relacionados con una serie de materias primas que no están relacionadas con la alimentación. No son aceites vegetales, no son azúcares y procesos simples de tipo fermentativo, sino que son bueno, pues otro tipo de materias primas derivadas de la biomasa, o son aceites, por ejemplo, de fritura y de desecho, biocombustibles quizás un poco más avanzados. Con lo cual, esto sí que está cogido directamente de este artículo, bueno, o de este informe muy interesante de la Agencia Andaluza de la Energía, y es un informe relacionado con biocombustibles que está recién publicado, finales de diciembre de 2017, en el cual se registran este tipo de términos, los cuales pues no me parecen apropiados en ese sentido. Con respecto a la legislación, paso rápidamente esta transparencia que realmente no nos interesa demasiado a la mayoría de nosotros. Desde el punto de vista nacional, existe un Real Decreto de 2015, de 4 de diciembre, para el fomento de los biocarburantes, que establece ese tipo de cantidades a utilizar para biocombustibles en los próximos años, hasta 2020. Es una regulación, una legislación que regula esa inclusión de los biocarburantes o de los biocombustibles desde el punto de vista energético, que va, bueno, desde el 4% aproximadamente de 2016, que ya de por sí estaba, bueno, yo creo que un poco realista con lo que teníamos en ese momento, hasta el 8,5% en 2020, que tampoco me parece, desde ese punto de vista, demasiado realista. A nivel andaluz tenemos un decreto que es un poquito más viejo, de 2011, del 31 de mayo, por el que se aprobaba ese reglamento de fomento de estas energías renovables, en el cual, de forma particular, me ha parecido apropiado incluirlo en esta presentación, puesto que presenta un caso interesante en los autobuses, que es realmente una parte importante relacionada con este proyecto, para el cual, pues bueno, para el 31 de diciembre de 2020, en principio, la cuota de obligación, que ya veremos hasta qué punto llega a ser obligada o no, indica que debe de consistir en un 20% en general y un 30% para espacios naturales y protegidos. Y para los vehículos de la Junta de Andalucía, estandarizado al 30%. También me parece, bueno, un poco, no, demasiado ambicioso. Existen un gran número de limitaciones y problemas que, por términos, bueno, a nivel andaluz es bastante complejo, no digamos a nivel nacional e internacional. Y, bueno, para hacer una historia que podía ser muy larga, les pongo un caso muy concreto, que es el caso alemán. Estamos hablando de un país muy civilizado y un país bastante avanzado, que tuvieron con el B5. Estamos hablando, bueno, no de biodiesel, sino de bioetanol. Y el B5 pues, fue un problema importante en la sociedad. Está actualmente totalmente obsoleto, puesto que desde el punto de vista del consumidor existía una ley que obligaba a llevar ese porcentaje de bioetanol en mezcla, en este caso de gasolina, y pues como ya digo, desde el punto de vista del consumidor, pues en ningún momento quedó claro por qué ese porcentaje, cuáles eran las implicaciones que iba a ocasionar la adición de ese porcentaje. Existía un descontento general
y una desinformación completa, hasta el punto de que las autoridades alemanas decidieron derogar este decreto y esto quedó pues simplemente desde el punto de vista pues, de la voluntariedad de los que quisieran añadir este B5 a los coches de gasolina. Es un ejemplo que ilustra, yo creo que refleja bastante bien no solo una idiosincrasia del país, sino realmente una problemática que existe con respecto a este tipo de legislaciones a nivel nacional. Con respecto a la producción de biocombustibles, pues bueno, creo que estamos aquí los andaluces, o una gran mayoría de andaluces, puesto que Andalucía es una de las regiones que más biodiesel produce a nivel nacional. En la mayoría de los casos está claramente demostrado que este biodiesel proviene de aceites vegetales. Existe una proporción muy pequeña, existen algunas empresas, pero una proporción bastante pequeña, menos del 30% de aceites de fritura y de desecho, fundamentalmente tratado y trabajado por la empresa Biosur, que es una filial de Bionor, que tiene su sede en Álava. Y bueno, existen otro tipo de peculiaridades que reflejan un poco que bueno, la producción de biodiesel se produce fundamentalmente en Huelva, en Palos de la Frontera, esta empresa Biosur, que es la segunda producción más grande de toda España, después de la de Bionor en Álava, en el norte. Y existe una pequeña producción en ciudades como Almería, como Cádiz y como Jaén, en Córdoba, que es de donde yo vengo, pues realmente no existe, ni ha existido nunca, ningún tipo de planta que produzca multitoneladas de biodiesel o kilotoneladas, en este caso, de equivalentes de petróleo, que es lo que se refleja en la figura. Bien, pasando al tema del biodiesel, pues creo que ha quedado suficientemente claro cómo se produce el biodiesel mediante el proceso de transesterificación, los alcoholes, fundamentalmente metanol, que se emplean, las condiciones suaves de reacción, temperatura atmosférica y normalmente un exceso de metanol que se añade para aumentar la producción, para aumentar ese rendimiento en la producción de biodiesel. El catalizador que normalmente también he visto que emplean en el proyecto es ese metóxido sódico, añadiendo sosa, bueno, en algunos casos también potasa. Y las materias primas, pues bueno, las más ampliamente estudiadas, pues están relacionadas con esos aceites de tipo vegetal. Un par de consideraciones que quizás les pueden parecer interesantes. En la parte del Guadalquivir, la parte del Bajo Guadalquivir y en la zona de Cádiz, se ha fomentado el cultivo de esta mostaza etíope, de esta Brassica carinata, que no sé si ustedes en algún momento habrán tenido la oportunidad de ver algún campo si han ido por la zona de Cádiz, que como ven ustedes en la transparencia y en esa tabla, posee un rendimiento bastante interesante en comparación con los típicos cultivos vegetales, como por ejemplo la colza o el girasol y la soja, pero de acuerdo a estudios que ha realizado la Junta de Andalucía, y en este caso la fuente que destacó como anteriormente a esta agencia de la energía, pues realmente no han encontrado esos agricultores una decente, digamos, rentabilidad de tipo y desde el punto de vista económico a ese tipo de cultivo, por lo cual, bueno, no está bastante extendido en la actualidad. Aunque sí que es un cultivo que, como ven ustedes, ha mostrado rendimientos importantes, pero no desde el punto de vista económico, que al final, pues bueno, va a ser un poco lo que mueve un poco este tipo de procesos y de procedimientos. Con respecto a los problemas que encontramos en este tipo de biocombustibles de primera generación, pues ahí tienen ustedes una lista. Siempre ha habido una controversia del food versus fuel issue, que eso siempre ha estado ahí, dedicar una serie de cultivos destinados fundamentalmente al consumo alimentario para producir biocombustibles, pues no es que sea lo más ético del mundo, pero uno que realmente experimenté yo en mis primeros años de contacto con los biocombustibles estaba relacionado con la deforestación en países, bueno, en vías de desarrollo, que les voy a traer con un par de figuras que tuve el gusto de tomar con este hombre, con Red, cuando estuvimos en Malasia, en el cual ustedes me imagino que conocerán que el biodiesel allí se produce a partir del aceite de palma
y existían una serie de problemas relacionados pues, con esta deforestación de bosques tropicales. Quizás en esta fotografía no lo pueden ustedes ver, pero en esta seguro que ven ustedes hasta donde se destrozaba literalmente y sin ningún tipo de paños calientes ese bosque tropical para plantar y dedicar una serie de cultivos fundamentalmente de aceite de palma para la producción del biodiesel. Y esto es uno de los problemas, digamos, más importantes desde ese punto de vista. Las posibilidades del uso de este tipo de aceite de... Bueno. A ver. Ok, vale. Quizás mejor así, vale. Perfecto, vuelvo atrás, que tenía que salir la parte de los aceites usados, que sigue sin salir. Ahora. Es el próximo punto de mi presentación, en el que realmente existe un potencial importante a nivel andaluz. Como ven ustedes, desde el punto de vista de la gestión de este tipo de residuos, pues censadas y autorizadas por la Junta de Andalucía, existen un total de 26 empresas que se dedican a gestionar este tipo de aceites residuales, este tipo de aceites de fritura y de desecho, de las cuales pues en este informe realmente se incluyen datos de 17 de ellas. Lo que ha pasado con las otras 9, pues bueno, no queda realmente claro y tampoco quizás nos atañe en este momento, pero la producción realmente de este tipo de residuos, estamos hablando de 14.000 toneladas anuales, son cantidades muy importantes, que fundamentalmente vienen de este tipo de HoReCa, de actividades relacionadas con la parte de restauración, hostería y otra cosa que no me acuerdo mismo. Bueno, el potencial yo creo que queda claramente ejemplificado en la transparencia y en la tabla, con Sevilla, como ya hemos comentado anteriormente, pues siendo la mayor productora de este tipo de aceites vegetales de residuos y obviamente pues teniendo un mayor potencial en comparación con otras capitales andaluzas, como por ejemplo Córdoba. Siempre me refiero a mi tierra y a mi ciudad. Nosotros estamos en la tercera o la cuarta de menos importancia en este tipo de potencial. De todas formas, creo que también ha quedado ampliamente demostrado en las presentaciones primeras que hemos visto del proyecto que esta materia prima, este tipo de materia prima necesita una serie de pretratamientos, ¿vale? Quizá, bueno, lo fácil es que este residuo lo gestione una empresa y te den un residuo limpio, pero cuando este residuo se intenta tratar y se intenta convertir a un biocombustible a nivel industrial, pues el problema que todos ustedes van a encontrar es ese tipo de pretratamiento. Ya no estamos hablando de 500 litros de biodiesel, estamos hablando de 500.000 litros de biodiesel. Y eso es otro tipo de historia. O sea que desde ese punto de vista sí que es una parte del proceso que se tiene que tener muy en cuenta desde el punto de vista económico. Bien, continuando un poco con el potencial de este tipo de aceites usados, nosotros tenemos una serie de especificaciones de biodiesel que generalmente con este tipo de aceite residual limpio podemos llegar a conseguir para que nuestro producto, para que nuestro biodiesel cumpla la normativa europea EN 14214. Con lo cual, desde ese punto de vista, sí que los procesos de pretratamiento son importantes. En muchos casos estamos hablando de, bueno, anteriormente había escuchado 7-8% en contenido en ácidos grasos. Yo he visto aceites residuales que tienen hasta un 50% en contenido de ácidos grasos. Y de nuevo estamos hablando de otro tipo de pretratamientos intensos que se necesitan hacer de tipo esterificación, bueno, limpieza por supuesto y filtrado, pero de tipo esterificación con ácido sulfúrico o con otro tipo de compuestos o de catalizadores que sean ácidos, y esos pasos van aumentando y van encareciendo lo que en sí el proceso de la producción de un biocombustible que en definitiva, como he dicho antes y vuelvo a recalcar, es un producto final que tiene un moderado valor añadido, no es un compuesto químico que valga 250 euros el kilo, es un biocombustible que vale 1 euro el kilo, con lo cual tiene un
desde el punto de vista de su valor añadido, es relativamente bajo. ¿Ventajas respecto a los inconvenientes? Pues en las próximas transparencias voy a intentar pues jugar un poco a ser el abogado del diablo para decir todo lo bueno, pero también todo lo malo, para que yo creo que a todos nos quede un poquito claro. Desde el punto de vista de un balance energético, desde el punto de vista de las emisiones, ya hemos visto algo en las presentaciones y bueno, creo que Jesús en ese sentido tiene mucho más que decir en comparación con lo que yo voy a hablar, no tanto de las emisiones, sino como el uso en los motores diésel y algunas consideraciones económicas que quizás pase directamente para las conclusiones. Bien, con respecto al balance energético, la transparencia creo que refleja valores que son muy positivos. Desde el punto de vista de una utilización, por supuesto, de un B100. Como ven ustedes ahí, y ahí lo tienen a la derecha de la transparencia escrito, para que se lea bien, para un biodiesel incluso de primera generación, desde el punto de vista energético, nosotros somos capaces de proporcionar un ahorro del 45% de energía primaria en comparación con un diésel convencional, lo cual es importante y significativo. Estamos hablando de un biodiesel B100. Ahora vamos a ver las mezclas, que ese es el otro problema que tenemos. Este valor casi se dobla, como ven ustedes. Es superior al 75% de ahorro energético primario para un biodiesel producido a partir de este tipo de aceites de fritura y de desecho, con lo cual es muy significativo en comparación con el diésel convencional. Esos son prácticamente los dos últimos valores que tienen ustedes ahí en la transparencia. Barras que realmente muestran un balance energético muy positivo. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de mezcla, ese tipo de mejora en el ahorro, desde el punto de vista de energía primaria, por supuesto, y ese balance energético no es tan positivo. Como ven ustedes ahí, en el mejor de los casos se consigue un 10, un 15% de mejora. Y en algunos casos, bueno, en el B5, pues realmente la mejora no es prácticamente significativa. Desde el punto de vista de las emisiones, pues sí que hemos visto que obviamente tenemos una serie de ventajas, estas sí que son bastante más significativas en comparación con el balance energético, desde el punto de vista de producción de CO2 y de otro tipo de emisiones de carbono, de hidrocarburos, entre otras, pero por ejemplo me gustó ver la presentación de Aida porque realmente ella mostró claramente que existe un incremento masivo en la producción de NOx, cosa que nosotros también hemos visto en estudios previos. Y sin embargo en este informe de la Agencia Energética Andaluza, pues realmente ahí está todo muy oscuro. No se encuentra ningún tipo de información, solo beneficios sobre las emisiones, cuando la parte de los NOx también es muy importante desde este punto de vista. En cualquier caso, si nos vamos a la parte de las emisiones que corresponden al CO2, fíjense ustedes que estas sí que pueden ser significativas. Tenemos de media y haciendo, bueno, referencia a un estudio que ha realizado esta Agencia Andaluza de la Energía con respecto al análisis de ciclo de vida de este tipo de biocombustibles en una fase 2, hasta la cual han llegado, en este informe, que es del año pasado, o sea, bueno, del año pasado, de hace 4 meses, que es muy, muy reciente. Realmente, ese tipo de reducción, por ejemplo, en emisiones de tipo SOBA, es significativo, es del 84% para incluso biodiesel preparado y sintetizado a partir de aceites vegetales, llegando a ser superior al 90% en el caso de este tipo de producción mediante aceites de fritura y de desecho residual. Sin información, por supuesto, para los NOx, pero ya creo que ha quedado claro en las presentaciones anteriores que eso sí que es un problema, como veremos también posteriormente en la siguiente transparencia. Y con respecto al uso de los motores diésel, y ya la verdad que me queda incluso poco para terminar la presentación, aquí sí que creo que Jesús nos va a detallar muchas más cosas al respecto. Sí que tengo una serie de puntos que me gustaría comentar y que me gustaría desarrollar. Existen muchas ventajas, pero también, como van a ver ustedes en la transparencia,
no diría en algunos casos desventajas, pero sí una serie de problemas que necesitan de una investigación más en detalle para, bueno, intentar solucionarlo. Desde el punto de vista del ruido y del tema de las emisiones, de forma general, sí que este tipo de biocombustibles puede mejorar con respecto al diésel en sus usos motores diésel. En partículas en suspensión, bueno, también he visto que dependiendo de las condiciones, que es muy importante, estas también pueden variar. De forma general, yo pienso que eso es algo positivo y se pueden disminuir, pero desde el punto de vista de los NOx sigue siendo un problema. Y un problema importante, que creo que además tienen ustedes aquí en Madrid, para empezar, entre otras ciudades del mundo. De forma adicional a ello, cuando utilizamos, obviamente en mezcla, bueno, esta pérdida de potencia nunca se va a notar. Estamos hablando de un B5, estamos hablando de un B10, estamos hablando de un B20, pero cuando utilizamos un B100, obviamente existe una pérdida de potencia. Este tipo de biocombustibles tienen un menor poder calorífico en comparación con el diésel, con lo cual existe esa pérdida de potencia. Y además, esa pérdida de potencia tiene inmediatamente asociada un incremento en el consumo de combustible para llegar a hacer los mismos kilómetros con el coche. Desde el punto de vista de datos que se incluyen en este informe y de estudios previos que también hemos hecho en el grupo, parece que el motor no se desgasta desde el punto de vista de la utilización del biocombustible, lo cual, bueno, yo también estoy bastante en desacuerdo. La corrosión o el carácter ligeramente ácido de este biocombustible es importante y puede generar problemas en los pistones y residuos carbonosos, que luego después comentaré y demás, aunque sí es verdad que existe una ventaja significativa con respecto a una mejora de la lubricidad de este tipo de biocombustible. En el siguiente punto, bueno, aquí en España realmente no existen temperaturas extremadamente frías como en países como en Canadá o por ejemplo, en Siberia o en la parte norte de Rusia, pero sí que desde el punto de vista de este cloud point, este punto de enturbiamiento y ese POFF, obviamente estos son muy inferiores al diésel, con lo cual en climas muy fríos sí que existe un problema y la adición de estos aditivos que se precisan para mejorar el arranque del motor en frío, pues es necesaria. Quizás algunos de los aditivos que ustedes proponen como parte del proyecto me pueden parecer interesantes. La triacetina es uno de ellos, que si se puede producir en condiciones relativamente asequibles desde un punto de vista económico, puede proporcionar ese puntito adicional para mejorar el punto de enturbiamiento, pero esto sigue siendo un problema. Como lo es también la compatibilidad con otro tipo de materiales. Estamos hablando que el biodiesel no deja de ser un éster metílico y existen muchos de estos ésteres metílicos que contienen ácidos grasos que han sido esterificados, que contienen dobles enlaces. Y los dobles enlaces son muy susceptibles de ser oxidados. O sea que la estabilidad de este tipo de biocombustibles también es fundamental a tener en cuenta. Partes de motores, partes que están presentes en este tipo de contacto con el biocombustible que contienen, por ejemplo, latón, que contienen, por ejemplo, cobre, que contienen, por ejemplo, zinc y estaño, a las altas temperaturas a las que se lleva a cabo esta emisión pueden dar lugar a problemas de tipo oxidativo. Y ya hemos escuchado también sobre las mezclas. En este caso, pues también hay que tener ese tipo de iniciativa en el estudio de mezclas, como han desarrollado bien ustedes en el proyecto, para ver hasta qué punto, bueno, se puede conseguir una mezcla obviamente homogénea, puesto que las mezclas heterogéneas pueden dar lugar a múltiples problemas en la combustión en los motores. El biodiesel también es un biocombustible que tiene bastante más afinidad por el agua que el diésel, y ese es otro problema. Se utilizan en muchos casos filtros decantadores, hay otro tipo de posibilidades, pero volvemos a repetir lo mismo. Todo este tipo de operaciones que son adicionales al tratamiento, pretratamiento, posttratamiento para obtener el biocombustible van sumando y van incrementando el coste de lo que es en sí el proceso. Y de la estabilidad, bueno, ya creo que hemos discutido suficientemente al respecto para problemas de tipo oxidativos que existen con dobles enlaces y demás. Bien,
Ejemplos. Obviamente, desde el punto de vista conceptual, esto es muy innovador. Es muy innovador. Permite la valorización de un residuo para obtener un biocombustible, eliminando un problema ambiental. Desde el punto de vista de ciencia fundamental, pues como ven en la transparencia, le he traído dos ejemplos, no son bastante nuevos, que digamos, pero son ejemplos que ilustran un poco el potencial que tienen este tipo de materias primas, desde el punto de vista de la ciencia fundamental. Estamos hablando de incluso otro tipo de residuos que también se pueden valorizar para generar un catalizador que se puede utilizar en este proceso de producción de biodiesel a partir de aceites de desecho y de fritura. En el caso primero que les traigo, pues eran simplemente las mazorcas de maíz, restos de mazorcas de maíz, cualquier otro tipo de residuo que contenga, residuo que contenga hemicelulosa, celulosa y lignina, fundamentalmente residuos lignocelulósicos, a partir de los cuales, mediante un proceso simple de carbonización, podemos generar un carbón que, mediante un proceso simple de sulfonación, adición de ácido sulfúrico, somos capaces de sulfonar y utilizar como catalizador ácido para la producción de este biodiesel. La ventaja de utilización de este catalizador, que nosotros demostramos en estudios, de nuevo vuelvo a hacer hincapié en este concepto de ciencia fundamental, está relacionada con la posibilidad de realizar no solo una transesterificación de lo que es en sí esos ácidos grasos a los ésteres metílicos, sino también una esterificación, no de los ácidos grasos, de los triglicéridos, perdón, sino también una esterificación de esos ácidos grasos que quedan libres y que generan ese tipo de acidez a los ésteres correspondientes. Y esa mezcla, pues realmente tiene propiedades de biocombustible. Quizá no entre dentro de los estándares que ya he comentado del tipo EN 12214, pero realmente es un biocombustible que se puede utilizar a partir de dos residuos. O sea, desde el punto de vista de ciencia fundamental, el segundo caso es un residuo de tipo gasificación, que también se puede utilizar en este tipo de procesos. El caso relacionado con la spin-off que teníamos en nuestro departamento de Química Orgánica de la Universidad de Córdoba estaba relacionado con otro tipo de problemática que también tenemos en Andalucía, el lavado que se necesita en muchos casos de este tipo de biodiesel para eliminar las pequeñas cantidades de glicerina y otro tipo de subproductos que quedan en la composición de ese biodiesel para llegar a los estándares permitidos, puesto que la glicerina que queda en un porcentaje muy pequeño da lugar, mediante ese proceso de combustión que tiene lugar en el motor, a residuos carbonosos, que fundamentalmente pues ocasionan problemas en el motor. En ese sentido, la empresa que se creó hacía uso de algo parecido a lo que se ha mencionado aquí, una transesterificación incompleta para generar fundamentalmente monoglicéridos, algo de triglicéridos, y esos ésteres de ácidos grasos, los cuales eran una mezcla, de nuevo interesante, que no entraba desde el punto de vista de ningún estándar, pero que desde el punto de vista de su uso en la combustión en motores de tipo diésel no generaban cantidades significativas de ningún tipo de residuo carbonoso en la combustión. Se utilizaban una serie de tecnologías combinadas de enzimas soportadas con la típica de sosa y metanol. Esta era la planta que se montó en base a otro proyecto europeo que nosotros teníamos de Seneca Green Catalyst. Y prácticamente con esto y con un par de transparencias más en las cuales se refleja el problema del escalado, esta empresa en su momento, en 2009, producía 6 toneladas, 6.000 litros de biodiesel al día. O sea, estamos hablando de cantidades que son bastante importantes y generaba, obviamente, kilos y también toneladas de catalizador que empleaba para este tipo de proceso. Bien, llegando al final y a la conclusión y un poco resumen de todo lo que he dicho, creo que les haya quedado espero que les haya quedado bastante claro del potencial de este tipo de residuos. Por una parte, estamos
eliminando un problema medioambiental que este tipo de materias primas generan, principalmente en Andalucía. Se sorprenderían ustedes que esta problemática realmente está relacionada más con la cultura y con la gastronomía del sur que con las cantidades que producimos de aceite. O sea, realmente la gastronomía en el sur de España está muy ligada a la fritura, tanto de pescado como de otro tipo de historia, pero realmente este tipo de problemática pues es interesante de ser abordada mediante las distintas posibilidades que les he comentado. Desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista energético, creo que también les debería de haber quedado claro que existen ventajas, pero también existen muchos inconvenientes, muchas desventajas. Desde el punto de vista económico, que había comentado anteriormente, y para esto sí que, como investigador, como profesor de la universidad, pero también como emprendedor, me tengo que ir al otro lado de la tortilla, al lado empresarial, y sinceramente la empresa que les he comentado hace ya más de 5 años que cesó, no en sus actividades, pero sí en la línea de producción de biodiesel. Es una opinión personal y aquí igual abriría un disclaimer de tipo americano, es una opinión personal y para nada refleja las ideas, los conceptos y cualquier tipo de historia relacionada con mi institución o con el país. Es una, obviamente, totalmente personal. Quizás ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo yo invertiría en un escalado desde el punto de vista industrial de este tipo de actividades. Lo veo algo muy interesante para este tipo de proyectos, para conceptos, para prototipos, para adaptación a tipo biorefinería de una gestión muy innovadora de un residuo, pero desde el punto de vista económico tengo mis serias dudas de que esto llegue algún día a buen puerto. Sin nada más que agradecer obviamente a toda la gente del grupo de nuestro Departamento de Química Orgánica que ha hecho todo esto posible y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta, es el momento para hacerla. Uy, no está... Ahí tiene el micrófono, sí, sí. Adelante. Buenas, yo soy Miguel Jiménez, estudiante de Ingeniería de la Energía de la UPM y tengo 2 preguntas. Bueno, una es doble, pero bueno. Tengo dudas de por qué usamos el aceite de palma y no otro tipo de aceite vegetal. No sé si es por razones económicas, por... Desde el punto de vista del caso que yo he comentado en Malasia, es por razones económicas. Es la materia prima más abundante y la más barata, a partir de la cual se puede producir este tipo de biodiesel. También es una de las más producidas en Brasil, por ejemplo. Vale. Y la otra pregunta es, frente a la deforestación que hemos visto antes en plan en Malasia, ¿cómo fomentaríamos la creación de estas zonas de cultivo para materia prima como aceite vegetal sin dejar de hacer frente, por así decirlo, a las zonas de cultivo alimenticio, ¿no? Porque me imagino que los agricultores, al ver que les puede dar más dinero este aceite vegetal para producir biocombustibles, dejarán de producir alimento, por así decirlo, y por ello se lleva la deforestación, me imagino, ¿no? ¿Cómo establecer un equilibrio entre ambas? Es una muy buena pregunta que tiene muy complicada respuesta. Yo diría, vamos, la fácil respuesta sería, es una cosa que tiene muy mala solución o no tiene solución. Encontrar el balance entre ese tipo de iniciativas en las cuales estamos hablando de personas humanas, intereses económicos y otro tipo de historias que no voy a entrar al caso, de política y demás, al respecto, mal asunto. ¿Vale? Mal asunto.
Desde el punto de vista de agricultores, por ejemplo, como comentaba, sí que en algunos casos puede reportar, bueno, algún tipo de beneficio, obviamente a expensas de ese daño y de ese impacto medioambiental. Pero en definitiva, como ser humano que me considero, no sé si en algún momento cambiaré, en la actualidad sigo pensando que la utilización de biocombustibles de primera generación, estamos hablando de primera generación, aceites vegetales, etcétera, etcétera, para la preparación de biocombustible en vez de para alimentación me parece una aberración, con las palabras con las que lo estoy diciendo. Gracias. Sí, yo quería complementar la información que acaba de dar Rafael respecto al tema del aceite de palma. Está sobre la mesa la discusión de la futura legislación de energías renovables de cara al 2021-2030 y se está proponiendo de manera ya muy firme el posible veto de la utilización de aceite de palma para producir biocombustibles a partir de 2021 por motivos de sostenibilidad. Creo que de manera muy acertada por toda la problemática y polémica que ha surgido durante los últimos tiempos. Y bueno, esto nos pone en una situación, a los productores de combustibles que nos vemos obligados a cumplir la legislación, nos pone en una situación un poco comprometida porque es una de nuestras principales fuentes de materia prima renovable, pero siendo humano y tratando de ser sostenible, bueno, es una medida que creo que tiene bastante sentido y que cada vez va cobrando más fuerza. O sea que es posible que de cara al 2021 el aceite de palma no pueda ya ser usado como fuente de materia prima renovable. Gracias. Buenos días otra vez, Mercedes Ballesteros, de la Unidad de Biocarburantes de CIEMAT, y evidentemente ha salido el tema del aceite de palma súper polémico y no puedo dejar de opinar sobre el aceite de palma. Evidentemente, Rafael, la transparencia que has puesto es aterradora, pero simplemente decir que solo el 45% del aceite de palma que se importa en la Unión Europea va para biodiesel. El 55% va para usos alimentarios y para usos industriales. Y muchas veces, además, para usos alimentarios que ya sabéis que no son muy saludables. Con lo cual, demonizar a que ese aumento de la deforestación tiene que ver con los biocarburantes, pues me parece que es ser muy injusto. Pero aún así, la Comisión Europea se ha terminado convenciendo de que eso es así, ¿no? Los que llevamos mucho tiempo trabajando en el tema de biocarburantes sabemos lo demonizados que hemos estado desde el año 2007 con la crisis alimentaria y que cuando haga mi presentación voy a volver un poco al tema porque creo que es absolutamente injusto y que además cuando se han hecho análisis más reflexivos y menos emocionales que los que se hicieron en Europa a lo largo de todo el 2008 y el 2009, los mismos informes que habían demonizado a los biocarburantes por ser los culpables del hambre en el mundo, pues demostraron que habían sido otros motivos de especulación debido a que ya se vislumbraba una crisis económica y que fueron movimientos especulativos de capital los que aumentaron los precios de los alimentos. Con lo cual estos mensajes me parecen peligrosos. ¿Por qué seguir aumentando? Y además decíamos que el 45% solo del aceite de palma de la Unión Europea es para biocombustibles y además, según los últimos datos de la RSPO, sabéis que desde la Directiva de Promoción de Energías Renovables del 2000 que aplica para el 2020, están sujetos a unos criterios de sostenibilidad. La industria de los biocarburantes es la única industria en el mundo que produce bajo criterios de sostenibilidad. Si yo deforesto para hacer bollería industrial no tengo que cumplir criterios de sostenibilidad. Si produzco 1 litro de biodiesel de aceites vegetales los tengo que cumplir. El 21% del aceite de palma está certificado.
Está certificado, quiere decir que no viene de zonas de deforestación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues evidentemente estos países en desarrollo que con estos productos o con la exportación de estos productos pueden tener un desarrollo económico, pues me parece que los estamos otra vez declarando, cerrando nuestras fronteras, etcétera, etcétera, pero estoy segura que en el 2021 se prohibirá la utilización del aceite de palma. Y una pregunta, Rafael, te quería preguntar, que tú has puesto datos de capacidad de producción en España, que son los del documento de la Agencia Andaluza de la Energía, pero datos de producción, porque una cosa es la capacidad instalada que tenemos y otra cosa es de lo que estamos produciendo. ¿Tienes un poco idea de qué producción nacional de biodiesel estamos teniendo ahora mismo? Tendría que mirarlo, no realmente. Tengo los datos, vamos, los tengo ahí en el PDF. No lo recuerdo exactamente porque, bueno, como bien comentaba, por todo el tema de la demonización y de especulación y tal, pues ha habido una serie de movimientos completamente en contra de los biocombustibles, y estos, conjuntamente con la crisis económica, pues como bien sabes, llevaron al cierre de muchísimas de las empresas que se dedicaban a la producción del biodiesel, hasta el punto de que, bueno, de que Bionor, que era una de las más grandes en España, pues, bueno, ya queda muy poquito de lo que la Bionor de 2007, 2008, pues era. Si no mal recuerdo, los últimos datos son de que la planta opera el 30 y tantos % de su capacidad, y yo creo que es un valor significativo al respecto. Pero bueno, tengo los datos por ahí, ahora si quieres los vemos. Yo tenía una pregunta respecto de la rentabilidad económica, porque claro, ¿hasta qué punto el coste de eliminar un residuo, quién lo asume? Si lo asume el productor, pues mal vamos. Entonces, esa sería una de las preguntas que yo tengo al respecto. Pues yo creo que sabes la respuesta, ¿no? No, porque quiero decir que a lo mejor habría que pelear con la administración para que alguien pagase una tasa de eliminación de residuos. Porque igual que en otros sitios hay que pagar por eliminar un residuo, pues el aceite de los restaurantes que se está eliminando, pues hombre, habrá también que tenerlo en cuenta, porque de esa forma a lo mejor la rentabilidad pues, podría ser distinta. Está claro que el biodiesel de aceite de fritura es el más sostenible que hay de todos, sí, porque estamos quitando el residuo. Desde luego. Porque el resto, por mucho certificado de sostenibilidad que tenga, es muy difícil saber si, aunque evidentemente se ha plantado en un sitio donde había otro cultivo y ahí se ha quitado el cultivo para poner la colza, la palma. La palma, sí. Ese cultivo que se ha quitado, ¿dónde se ha llevado? A lo mejor se ha llevado a quitar una zona forestal, una selva, y poner el otro cultivo, y de esa forma se cumple con el criterio. Claro, es que es muy difícil de perseguir, y esos certificados hasta qué punto tienen la seguridad de que realmente son sostenibles. Entonces, quizás por eso la medida de que la Unión Europea haya decidido eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, pero ya vamos un poco muy retrasados, un poco muy.